Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que no lo había saludado. El tema de hoy, con lo cual terminamos la parte de polares, es el de discos que giran a alta velocidad o volantes. Ejemplo de volante los podemos tener, bueno, por ejemplo, en el caso de turbinas, en el caso de motores, hasta el caso elemental como podría ser que giran a gran velocidad un disco abrasivo. Eh, el, el, o sea, el estudio de volantes aplica también un concepto nuevo de lo que hemos estado viendo hasta ahora, que es que todos los casos anteriores corresponden a casos estáticos. Bueno, en este caso hay claramente velocidad, aceleración, y eso implica la aparición de una nueva fuerza que hasta ahora la despreciábamos siempre, que es la fuerza másica. En todos los casos que vimos, la fuerza másica realmente frente a al estado de esfuerzos, de los otros tipos de esfuerzos que se aplicaban a la estructura, eran realmente despreciables. Acá, casualmente, no tenemos aplicado en todo lo que vamos a ver una fuerza externa, sino que la única fuerza que va a actuar en el volante es la fuerza de inercia. Esas fuerzas pueden ser realmente de tal importancia que pueden producir la fractura, ¿no?, de ese volante. Por eso, bueno, es muy importante analizar y estudiar las tensiones que aparecen y, bueno, y dimensionar correctamente un volante. Lo que vamos a hacer es desarrollarlo bastante completo. Hay cosas que después en el apunte, hay algunos pasos que en el apunte están, que acá, para no ser tampoco tan pesado con la clase, la hemos omitido, pero prácticamente vamos a desarrollarlo completo. El objetivo es llegar a una ecuación diferencial. En realidad, siempre en todos los problemas que hemos estado analizando, el objetivo es llegar a una ecuación diferencial, que esa ecuación diferencial pueda resolver el problema y poder determinar el estado tensional, deformaciones y corrimientos. Las hipótesis que planteamos, bueno, claramente estamos en una condición de simetría. Esa simetría implica que la única variable que vamos a tener en cuenta, lo mismo que en tubos de pared gruesa, es
la, la radial. No hay nada que dependa de tita. Esa es la condición de simetría y que claramente acá se aplica, ¿no? O sea que todo el estado tensional, corrimientos, va a depender exclusivamente del radio. Y a su vez, las tensiones que aparecen, y que las vamos a deducir de cómo determinar, corresponden a tensiones principales, con lo cual solamente vamos a encontrarnos con deformaciones específicas, siendo las distorsiones y las tensiones tangenciales nulas. Bueno, lo que vemos acá ya se dedujo en las clases, cuando empezamos a ver el tema de polares, que son las ecuaciones de equilibrio interno. ¿Las recuerdan? Puede ser que, bueno, que como lo hemos visto antes, estaban agrupados, porque acá tenemos sigma R y sigma tita, todo sobre R, o sea que a lo mejor anteriormente estaba la sigma tita menos sigma R sobre R, pero exactamente lo mismo. Y si analizamos el caso de simetría, si nos fijamos en la primera, ¿qué va a pasar? Bueno, el primer término, sigma R, claramente va a existir. El segundo también. El tercero también. Sigma R y sigma tita son no nulas. ¿Qué va a pasar con este? Este corresponde a la derivada de tau tita respecto a tita. Bueno, sabemos que tanto las tensiones tangenciales son nulas, bueno, a su vez como todo lo que dependa de tita, o sea que este término se va a anular. Y este, que corresponde a la fuerza másica, va a ser realmente eh, el- la fuerza actuante relevante para poder resolver y calcular las tensiones. ¿Qué pasa con la segunda? Tenemos sigma tita, pero respecto de tita, con lo cual tampoco, también se anula, tau retita se anula, tau tita se anula, bueno, tau tita y tau retita es exactamente lo mismo, ¿no? Y tita, por supuesto, también, aparte como consecuencia, es nulo. Con lo cual, la única que nos queda es la primera, que la tenemos, perdón, la tenemos acá, y que expresa la ecuación de equilibrio con simetría de revolución, bueno, para el caso de volantes, fue la fuerza másica R. La fuerza másica claramente está asociado a la velocidad, a la aceleración en realidad, que sería la aceleración angular al cuadrado por el radio. Ese sería la aceleración multiplicado por la masa, nos daría la fuerza resultante. En algunos casos, y Una también, pregunta, sí, ¿es la masa o es la densidad? es la densidad. La densidad es masa por unidad de volumen, ¿no? O sea, la fuerza, acuérdense que la fuerza másica la tomamos fuerza por unidad de volumen. Va a ser la densidad por unidad de volumen por la aceleración. ¿Está Ah, claro? ahora, Sí, ahora sí.
Sí, perdón, Oscar, quería aprovechar y hacer la aclaración. Fíjense que en la ecuación de equilibrio interno tienen la derivada de sigma R respecto de R, ¿no? O sea, sigma R está expresada en unidades de fuerza por unidad sobre unidad de superficie, ¿no? Al derivarlo sobre una dimensión, me va a quedar unidad de fuerza sobre unidad de volumen. Se puede ver más claramente acá, ¿no? Que tengo sigma R menos sigma tita, que son unidades de fuerza sobre unidad de superficie, y está a su vez dividido por R, que es unidad de longitud, entonces me queda una unidad de volumen, ¿no? Entonces, para que sean compatibles las unidades, R tiene que tener también unidades de fuerza por volumen. Eh, Siempre es bueno comparar, ¿no? Que las unidades sean coherentes, justamente cuando hay una suma. Y bueno, entonces lo que nos queda, lo que le iba a decir es lo siguiente: en alguna bibliografía van a encontrar, en lugar de la densidad, el peso específico. Cuando tienen el peso específico, claramente, bueno, va a estar dividido por G, ¿no? Por la aceleración, que representaría exactamente lo mismo. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra ecuación de trabajo, que es la ecuación de equilibrio que nos queda. Bueno, estas son un recordatorio nomás, que ya lo hemos visto, las expresiones de epsilon r, de las cuales, bueno, por supuesto vamos a usar epsilon r y epsilon tita, ¿no? O sea que estas las pasamos. Bueno, lo que tenemos representado ahí es la misma ecuación que hemos visto, en el cual pasamos la fuerza másica al segundo miembro. Expresamos las deformaciones específicas, epsilon tita y epsilon r, que ya son conocidas. Lo que hacemos es derivar la derivada de epsilon tita respecto de r. Al hacer eso, si ustedes se fijan, les va a quedar 1 sobre r derivada, entre paréntesis, derivada de u respecto de r menos u sobre r. Y la derivada de u respecto de r es epsilon r. Y u sobre r es epsilon tita. Entonces, podemos expresar la derivada de epsilon tita respecto de r en términos de las deformaciones específicas, la diferencia de epsilon r menos epsilon tita sobre r. Esta se conoce como la ecuación de compatibilidad para el caso de simetría, ¿no es cierto? Recuerden, el objetivo es hallar la ecuación diferencial que resuelve este problema. Recordamos las expresiones de epsilon tita y epsilon r, las que están indicadas después. Lo que hacemos acá es, lo que hacemos ahora en este paso es reemplazar en esas expresiones por sigma tita y sigma r. Y nos queda esto. O sea que ustedes ven, tenemos la ecuación de compatibilidad en términos de formaciones, y lo que hacemos en definitiva ahora es reemplazar en esa ecuación de compatibilidad en términos de formaciones por lo que sería la ecuación de compatibilidad en términos de tensiones. Todo lo que está hecho ahí es reemplazar en esa ecuación
en la ecuación de compatibilidad el término de formación por los términos de tensiones. La derivada de epsilon tita respecto de R va a ser la derivada de sigma tita respecto de R menos mu derivada de sigma R respecto de R. Bueno, y en el otro caso nos queda 1 sobre R multiplicado por la diferencia, que es lo que está expresado ahí. Lo único que está agrupado, el 1 sobre E y el R, están agrupados, y lo que nos queda es la diferencia de epsilon R menos epsilon tita. Al restarse, bueno, está considerado el término, por eso el mu sigma R está sumado, ¿no? Después lo que hacemos es trabajarlo de manera tal de que el término de mu lo paso al segundo miembro, y del primer miembro me quedan los términos en tensiones sin el mu. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora? Entiendo que no hay duda, ¿no? Bueno, Ahí te comentan por el chat que sí, Oscar, que se entienda. Llegamos entonces habiendo reemplazado todos los términos en la ecuación de compatibilidad en términos de formación, a la ecuación de compatibilidad en términos de tensión. El valor lo que está después expresado abajo, la derivada de sigma tita respecto de R, perdón, la derivada de sigma tita respecto de R más sigma tita es igual, bueno, si ustedes se fijan lo que está entre corchetes, sigma R menos sigma tita sobre R más la derivada de sigma R respecto de R, voy a ir hacia adelante para Mira, Oscar, recordarlo. acá mira, Oscar, ¿Cómo? no sé, creo que lo que vos querés marcar es esto, ¿no? Que se ha reemplazado de la ecuación de compatibilidad. Claro, o sea, nosotros tenemos en la ecuación de compatibilidad en términos de tensiones, bueno, separado los términos de mu en el segundo miembro y los términos sin mu en el primero. Ahora, lo que está entre corchete, ¿qué representa? Para ver qué representa, tenemos que recordar, voy a ir un poquito más adelante, acá. En la ecuación de equilibrio, la derivada de sigma R respecto de R menos sigma R sobre R es igual a esto, que es la fuerza másica, que es lo que vimos en la ecuación de equilibrio. Bueno, y acá me queda exactamente eso, multiplicado por mu. O sea que esto se determina a través de la ecuación de equilibrio, que es esta. Fíjense que esto era el término entre corchetes. Y acá lo que hacemos es multiplicarlo a esto, que es la expresión de equilibrio, multiplicado por mu. Que es lo que está expresado también acá abajo, ¿no? O sea, la ecuación de equilibrio es esta, o sea, no hacía falta ir para arriba, con lo cual este término es el que está entre corchetes, quiere decir que a esto lo puedo multiplicar por mu y tengo esta ecuación. Entonces ahora tengo la ecuación, la de arriba, tengo la ecuación de equilibrio
y lo que hago es sumarlas. Al sumarlas, el término sigma tita menos sigma r desaparece, sobre r desaparece, porque en un caso, en la de compatibilidad está sigma tita menos sigma r, y en la de equilibrio está sigma r menos sigma tita, o sea que al sumarlo ese término desaparece, que son estos dos, y finalmente me queda esto. La derivada de sigma tita sobre r más la derivada de sigma r sobre r lo puedo expresar como la derivada de la suma. O sea, la derivada de sigma tita más sigma r respecto de r. Una aclaración, están los términos en derivadas parciales, pero recuerden que no sería lo mismo si lo expresamos en totales, ¿no? Porque hay una sola variable que es r. Lo que hago ahora es integrar. Al integrar me va a quedar r, o sea, al integrar omega cuadrado, voy para arriba, al integrar omega, todo es una constante, y r pasa a ser r cuadrado sobre 2, que es esto, más una constante, la llamamos C1. Lo que hacemos ahora es, despejamos sigma tita de la ecuación de equilibrio, voy a volver a la ecuación de equilibrio, la ecuación de equilibrio, que es esta. No, perdón, la ecuación de equilibrio es esta. De acá despejo sigma tita. Y lo reemplazo en la ecuación de equilibrio. Despejamos sigma tita de acá, de esta, perdón, y lo reemplazo en la ecuación de equilibrio. O sea que de acá despejo sigma tita y lo reemplazo acá, en esta ecuación. Hecho eso, ¿por qué hacemos todo esto? Es porque nosotros tenemos dos incógnitas, sigma tita y sigma r. Y lo que, digamos, para resolverlo, lo que nos conviene es tener una sola incógnita que al despejar sigma tita y reemplazarlo en la de equilibrio, reemplazar sigma tita de esta, y reemplazarlo en el equilibrio, se me va sigma tita y me queda todo en términos de sigma r. Lo que hacemos ahora es agrupar todo el primer miembro, incluye los términos de sigma r, y lo del segundo miembro, que está asociado a la constante, bueno, y al término que sería el término particular, ¿no? O sea que la solución de esto va a estar dado por la solución de la homogénea más la solución de la particular. Para la solución de la homogénea, que sería la parte del primer miembro igualado a cero, ¿no? Se resuelve, digamos, fácilmente aplicando variables separables. Eso, aparte, no lo quisimos poner acá porque era algo demasiado sencillo, o sea que igual lo están en el apunte. Resolviendo esta integral, me queda la expresión de sigma r
C2 sobre R cuadrado. La resolución es, bueno, aplicando variables separables, le va a quedar la derivada de sigma R respecto de R y la derivada de R respecto de R, o sea que se aplica el logaritmo y trabajan así a nivel logarítmico, le va a quedar otra constante más y llegan a la solución de sigma R. Esa otra constante la llamamos C2, esa nueva constante. Bueno, ahora lo que nos queda es hallar la solución particular. O sea, tenemos de la ecuación diferencial, que es lo que queríamos obtener, en términos de sigma R, también se podría haber hecho al revés, en términos de sigma tita. El objetivo es tener una única variable y con el cual de ahí podemos resolver la otra. Proponemos como solución particular una constante, bueno, tenemos C1, C2, o sea que ahora tendríamos C3 por R cuadrado más C4. Bueno, eso lo que hacemos es lo derivamos, lo introducimos en la ecuación, y lo que hacemos es igualamos lo que está en términos de R y lo que no tiene variable, y eso lo igualamos, y ahí nos queda que, bueno, C3 vale menos 3 más nu rho omega cuadrado sobre 8, y C4 es C1 sobre 2. Con lo cual, la solución particular nos queda como está expresado ahí. Acuérdense que habíamos puesto C3 R cuadrado más C4, con lo cual reemplazamos a C3, el R cuadrado es lo que queda, y C4 que hemos determinado que vale 1/2 de C1. Y ahora entonces podemos expresar la solución general. Y la solución general va a ser la suma de la homogénea, que es esta parte, más la solución particular, que es esta parte. Y bueno, y acá está agrupando todos los términos de rho omega cuadrado. O sea, nos queda finalmente esta expresión. Sigma R va a ser C2 sobre R cuadrado más C1 sobre 2 menos, 3 más nu rho omega cuadrado R cuadrado sobre 8. De la expresión de sigma tita que habíamos despejado al principio, ahora lo que hacemos es expresarla, con lo cual nos quedaría que es menos C2 sobre R cuadrado más C1 sobre 2, menos 1 más 3 nu rho omega cuadrado R cuadrado sobre 8. Tenemos ahora, ya tenemos resuelto el problema. Tenemos las dos componentes de tensión, que son las tensiones principales, sigma R y sigma tita. Y, el problema formalmente está resuelto. Lo que hay que determinar ahora son, tenemos dos constantes para poder finalmente hallar las expresiones finales de tanto de sigma R como sigma tita.
Les pregunto, a ver si ya lo tenemos acá. Empecemos con el caso de o sea, vamos a ver dos posibilidades. Uno, que el disco sea macizo, o sea, que no tiene un agujero central. Se supone que ahí la transmisión va a estar dado por un eje que forma una sola pieza, o eventualmente un eje soldado al volante. Y el otro caso sería donde tiene un agujero, donde hay un hueco, y bueno, la unión va a ser pasando el eje, y puede ser con bulón, puede ser con chaveta. Claramente, en el caso si hubiese chaveta, habría que también analizar, ¿no?, ese concentrador de tensiones, que acá no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Si hubiese... O sea, los análisis hacemos disco macizo y disco hueco, y al disco hueco suponemos que la transmisión es por un eje que va a estar unido mediante una rosca y arandela y tuerca, ¿no? Bueno, en la parte externa, claramente ahí ya podemos visualizar una condición de contorno, o sea que en R igual a B, que sería el radio exterior, la tensión radial tiene que ser nula. No hay ninguna carga exterior, o sea que en el radio exterior sigma R tiene que ser nulo. Y la otra constante, ¿cómo la determinamos? Bueno, si vemos las expresiones tanto de sigma R como sigma tita, la constante C2 en ambos casos, con diferencia de signo, está dividido por R. Bueno, R cuadrado, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría entonces al ser un disco macizo en R igual a 0? Y las tensiones tienden a infinito. Eso es incompatible, o sea, vamos a tener tensiones, pero tensiones de valor finita, por supuesto, con lo cual C2 tiene que ser nula. Y para resolver el problema solamente nos va a quedar una constante, que es C1, y con lo cual, con esa condición de contorno, es suficiente para resolver el problema. Lo que sí, en el centro, las tensiones sigma tita y sigma R, por simetría, tienen que ser iguales, como está expresado ahí. En el exterior, sigma tita va a tener un valor, y sigma R, que surge de la condición de contorno, tiene que ser 0, ¿no? Otra cosa también que podemos decir, y que si aplicamos la fórmula se va a demostrar, el corrimiento radial en el centro tiene que ser nulo, porque el punto del centro está tirado por todos lados, o sea, en forma simétrica, con lo cual ese punto no se mueve, porque
está, está ese elemento en el centro está como traccionado por todas fuerzas, toda la circunferencia igual, con lo cual ese punto tiene que ser, no tiene que tener desplazamiento radial. Y ahora, bueno, acá están las expresiones finales. En este caso, la expresión, en lugar de trabajar con la densidad, está el peso específico, y ese valor de B, en realidad lo tenemos que modificar, corresponde al mu, ¿no? La velocidad angular. Al estar expresado como el peso específico, claramente debemos dividirlo por la gravedad para, bueno, o ρ o gamma sobre g, cualquiera de las dos expresa exactamente lo mismo, ¿no? Densidad por unidad de volumen. Bueno, y lo que está indicado ahí es la velocidad angular, ¿no? Que es lo que habíamos visto como omega. Ahí se tomó de la bibliografía, se puso que está expresado así, pero eso lo vamos a corregir para que sea expresado en términos más que son más habituales, como la velocidad angular, que se menciona como omega, ¿no? Un chequeo de esta fórmula que a veces conviene hacer para ver si tiene coherencia es tomar en el radio igual a b. Sabemos que en el radio igual a b, sigma r tiene que ser 0. Y bueno, si tomamos en r igual a b, va a quedar 1, 1 al cuadrado queda 1, 1 menos 1 es 0, con lo cual a priori esa fórmula está correcta, ¿no? Y ahora nos queda el volante hueco. En el volante hueco sí podemos claramente definir dos condiciones de contorno, que van a ser sigma r en r igual a A, va a tener que ser igual a 0, y sigma r en r igual a B va a tener que también ser igual a 0. Ahí tenemos dos condiciones de contorno. Claramente ahí tenemos que utilizar las dos condiciones, C1 y C2. Y nos da una distribución como la que estamos viendo ahí. Una aclaración también, todas son, tanto sigma r como sigma θ son de tracción, ¿no? O sea, un elemento diferencial está traccionado en sus dos caras. En este caso ocurre lo mismo. El máximo va a estar en el radio interior. Tiene una variación como la que estamos viendo. El valor de sigma θ también, como hemos comentado, va a tener que ser nulo en el radio interior y en el radio exterior, y va a tener un máximo. Ese máximo se encuentra, que eso lo podemos hacer, bueno, hallando la derivada, igualándola a 0, se encuentra en el radio tal que es la media geométrica entre A y B. Ahí donde tenemos el máximo.
Bueno, acá tenemos las expresiones, están bueno, con la misma nomenclatura que disco macizo. Vemos la variación cuadrática de las tensiones. Esto representa la velocidad angular y bueno, nuevamente en este caso se expresa en términos de peso específico. Y si hacemos lo mismo, alguna verificación, en R igual a A quedaría A cuadrado sobre B cuadrado menos, que se va con este, y acá quedaría menos 1 que se va con este, con lo cual también es coherente, por lo menos esa condición, la condición de contorno la cumple, y en R igual a B, tenemos acá, en R igual a B, esto sería 1, menos 1, con este 1 se va, y acá quedaría menos A cuadrado, B cuadrado, que es menos, se va con este. O sea que las dos condiciones de contorno están cumplidas, con lo cual la fórmula parece ser la correcta, ¿no? Bueno, del punto de vista eh, del punto de vista eh, de la resolución, hemos terminado. Lo que hay que analizar ahora, bueno, cuando veamos los problemas, y bueno, analizar qué teoría vamos a utilizar. En algunos casos también, o sea, suponiendo que tengamos el volante ya, y nos pidan determinar cuál es los RPM máxima que puede girar, bueno, lo podemos también hacer, despejando la velocidad angular. Acuérdense que la velocidad angular está asociado con los RPM por el factor pi, ¿no? 2pi. Y lo que puede ocurrir es que tengamos el dato de las revoluciones que tiene que soportar, y ahí tenemos que definir los radios. Hay algo que, por ejemplo, si analizamos esta expresión, ¿dónde está incluido el espesor? Es decir, cuando tengamos un volante, vamos a tener, supongamos que fuera macizo, vamos a tener la dimensión del radio exterior y el espesor, y el material va a girar a 4000 RPM, por ejemplo, y bueno, ahí vamos a determinar las tensiones máximas, el estado tensional, particularmente las tensiones máximas. El espesor, ¿dónde aparece en las expresiones de la componente de tensión? Si alguno lo puede verificar. ¿Lo ven en algún término? Tenemos bueno, en este caso el peso específico,
la aceleración de la gravedad, la velocidad angular, el mu del material, los radios, en el otro caso exactamente lo mismo. ¿Por qué les parece que no aparece el espesor? O sea, si tenemos que calcular con esos datos, por ejemplo, que supusimos, ustedes aplican en la fórmula, y el espesor no aparece en ningún lado. Independientemente que en las hipótesis, recordemos que asumimos que el espesor no es relativamente pequeño frente a las dimensiones de los radios, ¿no? Al decir eso, lo que estamos tratando también de formularizar es que claramente en las caras, al no haber carga, no va a haber ningún sigma z, ¿no? No puede haber sigma z. Pero a su vez, al ser el espesor Una pregunta. sí, pequeño comparado, termino esto y ya terminar, comparado con el radio, también lo que podemos decir es que la distribución de sigma tita y sigma r a lo largo del espesor la asumimos como constante, ¿no? Sí, te escucho. En el caso que yo tenga, digamos, un volante que está girando y yo aumento la velocidad, el volante tiende a deformarse y a inflarse, pero no tiende a disminuir el espesor también. Sí, la realidad es que el factor ese va a ser despreciable, ¿eh? Va a ser despreciable en función de que todos estos estados tensionales son dentro del régimen elástico, o sea que no se va a dilatar 20 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Va a ser centésimas de milímetro. O sea que la igual, realidad es que igual, sí, tenés razón, porque va a haber un cambio, o sea, el volumen permanece constante, pero por los corrimientos que va a tener, que son muy, muy pequeños, es despreciable el cambio de espesor que pueda tener. sí, igualmente lo podés calcular, o sea, vos fíjate que tenés un estado plano de tensiones, pero te puedes tener un estado triple de formación, o sea, epsilon z vas a tener, y va a depender del nu y sigma tita y sigma r, ¿no? Así que podés calcular la deformación epsilon z. Pero Pero, te va a dar 10 sí, a la menor. Sí, se puede calcular, pero claramente estaría bueno calcularlo, pero va a ser totalmente despreciable, ¿no? ¿Vos lo decías por alguna razón en particular? Sí, veía cómo, digamos, algunas cubiertas a cierta velocidad se tienden a hacer como un globo y la parte donde va sobre la llanta se afina. bueno, pero ahí estás hablando de un material que no es isótropo, o sea, hablando de una cubierta, un neumático, decís vos, Claro. un Sí, neumático de sí. auto. Bueno, ahí tenés un material que no es isótropo, o sea, acá estamos en teoría matemática de elasticidad, considerando materiales isótropos que se comportan igual en todas las direcciones, ¿no? Entonces, ahí también el comportamiento, tenés material, es una caucho con acero, con otros componentes, o sea, son comportamientos que no se pueden, digamos, manejar directamente con lo que estamos viendo nosotros, que estamos trabajando con otras hipótesis, ¿no? Este, por eso, Eh, como decía Oscar, acá lo que vas a ver en un volante,
justamente es que el corrimiento van a ser muy pequeños, ¿no? Pensá que, como dice Gustavo, nosotros estamos hablando solamente eh, al hablar solamente de estamos asumiendo, ¿no?, que es un material elástico, lineal, isótropo y homogéneo. Si metés un material compuesto, ya tenés que usar eh, el E que corresponda a esa condición que, bueno, que intervienen, que interviene inclusive la dirección de formación, y ya es algo. Sí, ya tenés, te aparecen lee en la dirección transversal, normal, Y, así que. y aparte, vos estás hablando de la cubierta. Sí, del caucho donde dice que el talón y de la parte central sí, hay un ensayo de neumático que se llama de resistencia o endurance, que se hace girar el neumático sobre un rolo de que tiene más o menos 1,70 m de diámetro. Eso es para homologar los neumáticos. Y se mide el neumático antes de ponerlo en ese ensayo, se lo mide, digamos, hay que atemperarlo, digamos, dejarlo, digamos, 24 horas en una sala a temperatura controlada. Se lo mide previo, se hacen todas las mediciones del ancho, del talón, bueno, del diámetro previo, y después se hace ese ensayo, que es un ensayo de velocidad y carga normal. Se aplica carga al neumático y se lo hace girar con el rolo a la velocidad, ¿no?, de acuerdo al índice de velocidad que tiene el neumático. El neumático tiene un índice de carga y un índice de velocidad, ¿no?, que te determina la carga máxima que soporta y la velocidad máxima a la que puede girar. Entonces, cuando se homologan los neumáticos, se hace ese ensayo aplicándole carga en distintas condiciones y a velocidad, y después se mide, una vez terminado, la deformación es permanente, ¿no? Y también se puede registrar con técnicas de video y, digamos, de cámaras rápidas, también las deformaciones que tienen, digamos, en forma dinámica, ¿no?, mientras se está ensayando. Ahí sí se aprecian estiramientos que son, digamos, de una Sí, magnitud mayor a la que estamos hablando acá, ¿no? ahí sí, sí, ahí seguro. Ahora, aparte de eso, la deformación que se ensancha, eh, también estamos hablando de que el neumático es libre, o de un neumático que está rodando en la calle, en la ruta. No, de un neumático que está rodando una ruta, o sea, está montado en un eje, tiene una carga normal a través del eje, O sea, sobre un por rodillo. eso, aparte de la velocidad, hay una carga. Sí, 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 aparte de la velocidad, claro, exactamente, es otra condición de uso. Está apoyado y tiene una carga, ¿no? O sea, tiene el apoyo sobre el rodillo, y sobre las puntas de los ejes hay una carga que lo mantiene simulando el peso que soporta el neumático, ¿no? Eh, pe- Pensá que hay materiales que pueden deformarse el doble de la longitud inicial, por ejemplo, ¿no? Que no un acero, ¿no?, sino un material, un elastómero, ¿no? O sea que no, ahí no, claro, no aplica todo esto, ¿no? Eh, pero bueno, el tema del espesor, ¿dónde lo metemos? Está faltando el espesor, pareciera, ¿no? O sea que si tenemos el ejemplo ese que dimos, material, un acero determinado, con mu y e determinado, a ¿No estará 4000 dado por voltios. sigma tita? ¿Cómo? ¿No estará dado por sigma tita? ¿Está dado qué cosa? Si yo tengo mayor espesor, tengo un sigma tita menor, y si tengo menor espesor, sigma tita es más grande. ¿Pero por qué decís? ¿Dónde aparece en la fórmula?
Lo hice de forma intuitiva. No, por eso, pero acá tenemos la fórmula que, bueno, se obtuvo después de lograr llegar a la ecuación diferencial, integrarla, y ahora nos toca un caso y el espesor es 30 milímetros y nos toca otro caso igual, pero el espesor es de 50. Tenemos el radio, que son 400 milímetros, 4.000 vueltas, y el material, todo eso lo tenemos datos, y dos espesores distintos. ¿El estado tensional va a ser distinto? Para mí no. Por lo que vemos en la fórmula, no. Y estaría bien que sea así. Creería que si lo planteamos desde un estado plano de tensión está bien. O sea, es lo que hacíamos también o lo que mostraban con el tema del puente, que calculaban, digamos, como para una sección y que después ese estado tensional era el mismo para todas las secciones del puente. Sí. Pero eso, vos decís en estado plano de deformación. O sea que lo que asumimos a una cota X, agarramos una rebanada y agarramos otra rebanada a otra distancia y agarramos otra rebanada a otra distancia, y el estado va a ser siempre el mismo. Pero Acuérdense que eso, este es un estado plano de tensiones, ¿no? De volante, porque hay dos dimensiones que son, digamos, un orden de magnitud mayor a la tercera. En el estado plano de deformación hay una que es de mayor magnitud que las otras dos, ¿no? Como el túnel o una presa, lo que vos decías, Víctor. Ok. bueno, después lo discutimos, pero si ustedes ven acá, aplican la fórmula, el espesor no interviene, claramente. Después analizamos a ver por qué no interviene. A lo mejor algunos ya puede más o menos tener la idea, pero después lo analizamos. Más que nada es justamente porque uno se tienta a decir, bueno, a mayor espesor, menor sigma tita y menor sigma R, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que si disminuimos el espesor, ¿qué pasa con la fuerza másica? Y si aumentamos el espesor, ¿qué pasa con la fuerza másica? De ahí está la respuesta por la cual no interviene el espesor. De la parte teórica ya hemos hoy terminado. No sé si, bueno, qué dudas quedaron. Así lo repasamos. Si no, ya vendría, ¿no?, la parte práctica. Sí, podríamos, bueno, plantear la actividad práctica de volantes. No sé si comparto la actividad práctica. Ahí dejo de compartir. Sí. Si alguno después opina de vuelta del espesor, lo comenta. Bueno, la parte de volantes para hacer en clase, hemos planteado para trabajar en grupo, empezar a pensar la solución que planteó recién Oscar, arrancar con lo que sería la aplicación de las ecuaciones, ¿no? El primer ejercicio es directamente hallar las tensiones circunferencial, sigma tita y sigma r, determinar las tensiones máximas, graficar los diagramas de tensiones a escala, ¿no? Acá tienen para un disco macizo y para un disco hueco.
Los datos los tienen acá para hacer el cálculo. Y el problema 3 y 4 les pide tanto para el disco macizo como para el disco hueco determinar las RPM máximas empleando dos teorías de falla, ¿no? Para comparar resultados. De acuerdo a la teoría de falla que vieron la clase pasada que explicó Marcelo Darguet, bueno, de las teorías vistas, pueden emplear no sé, la máxima tensión principal, la máxima tensión de corte, la máxima energía de formación, la máxima de formación específica, la máxima energía de distorsión. Así que tienen ahí por lo menos 4 o 5 teorías para comparar. Acá esa elección de lo que ustedes quieran tomar, que sean distintas. Y estos serían los 4 ejercicios de la actividad propia de volantes, ¿no? Después del TP general de estado plano de coordenadas polares, hay otros ejercicios que tienen que ver con también, por ejemplo, ajustes con apriete, donde tienen que, por interferencia, determinar la fuerza P que hay que emplear para extraer la barra de acero que fue introducida en una placa al mismo material. Acá esto se puede tratar también como si fuesen dos, como una especie de sunchado, pero donde uno tiene un radio infinito, ¿no? La placa, el radio mayor se lo considera como infinito. Es una asunción, una hipótesis para poder plantear este problema. Fíjense que en los datos tienen la interferencia, el diámetro del perno y el espesor de la placa. Porque ustedes acá, para determinar la presión de contacto y con la superficie, si pueden determinar la P de contacto y la superficie, digamos, sobre la cual está actuando esa presión, determinan la fuerza que hay que hacer para poder retirar la barra, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Ese problema está bueno, por ejemplo, para calcular, no sé, la fuerza para extraer un rodamiento, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Está muy, muy bueno como para tener una idea de cómo calcular, en ese caso, esa fuerza para retirar un rodamiento. Entonces tiene como dato la interferencia, el diámetro del perno y el espesor de la placa. Estos ejercicios son ejercicios para lo que, digamos, tendrían que hacer ustedes, son los que mostré recién, son, digamos, las actividades prácticas de clase. Estos son ejercicios del TP general, que está bueno que los hagan también, no son obligatorios de presentar, pero bueno, son ejercicios que están y que está interesante que los puedan plantear para terminar de redondear las aplicaciones, ¿no? De lo que son estados planos en polares. Acá es otro ejercicio que tienen 2 caños de dimensiones conocidas que se deben colocar por interferencia para soportar una carga axial de 50 kN y se pide realizar el diseño de ajuste que aseguren soportar dicha carga y no generen tensiones plásticas en la interferencia. Ahí tienen que asumir una rugosidad según el grado de mecanizado y digamos, si el mecanizado es puede ser un torneado o con algún tipo de determinación superficial, y bueno, y tienen que, también se sugiere elegir el sistema de ajuste según DIN 7190, ¿no? Si van a trabajar con sistema de agujero único, eje único, ¿no? Y acá tienen las dimensiones de el diámetro interior, el diámetro medio y el diámetro exterior, ¿no? Y la longitud
de los caños y el material que es acero IRAM F24. Bueno, este es... Sí, perdón. Gustavo, una cosita del anterior. El objetivo es ser un caso real, porque cuando uno define el valor de interferencia, en realidad, y define un diámetro, cuando lo tiene que fabricar, le tiene que dar una tolerancia, tanto al diámetro, digamos, del eje como la camisa o del interior como el exterior. No puede decir diámetro 60, no, tiene que darle una tolerancia. Y cuando yo hago el apriete, en realidad las superficies, visto como en aumentos, es una serie de crestas y valles. Con lo cual, cuando cuando actúan las presiones, bueno, las crestas van a tender a bajar y el diámetro real es menor según, bueno, el grado de rugosidad. Entonces, el objetivo es que cuando con la tolerancia se dé el apriete máximo, no haya plastificación. Y cuando se dé el apriete mínimo, se logre poder transmitir el esfuerzo, ¿no? Esos serían los dos rangos que hay que verificar con el sistema de ajuste. Perfecto. ¿Se entendió, chicos, lo que aclaró Oscar? Sí, sí. Sí, profe, para verificar que no haya clasificación tenemos también que elegir una teoría de falla. O sea, para determinar cuándo empieza la acción anelástica, pregunto. Ahí vas a tener los valores de tensión admisibles y no se tienen que superar. O sea, las presiones de contacto con la interferencia máxima va a dar, digamos, las tensiones máximas, y esas tensiones máximas no tienen que estar por encima de las tensiones admisibles. Eso lo verificás de esa manera. Como hicimos cuando vimos Sunchado, ¿no? La condición es que las tensiones en los puntos críticos, en el interior de ambos, del tubo y camisa, sean iguales y a su vez igual a la tensión admisible. En el caso va a ser esa la nueva verificación. Ok. Ya ustedes acá tienen el material. Entonces define una tensión admisible de trabajo y, bueno, a través de la interferencia que tengan con el sistema de ajuste, van a tener una presión de contacto y, bueno, van a ver que con la máxima interferencia, esa presión no supere la tensión admisible. Y que con la mínima interferencia por el sistema de ajuste logren alcanzar la fuerza esta axil para soportar la carga esta de 50 kN. ¿Está clara la estrategia? Sí, sí. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio también para, digamos, teórico, que para pensar, digamos, en el caso de tener una pieza curva de radio interior y exteriores determinada de un espesor T conocido, y es un sector
angular, de un ángulo θ, y empleando la solución de Airy en coordenadas polares, poder determinar las expresiones de componentes de tensión que se pueden aplicar y las condiciones de contorno. O sea, a partir de la solución de Airy, ver cuáles son las componentes de tensión que aplican en este caso y cuáles serían las condiciones de contorno, ¿no? Este ejercicio, bueno, es para pensar un poco, bueno, también lo teníamos también después resuelto para compartir un momento en el campo, después lo podemos subir, pero bueno, traten de pensarlo, después lo vemos resuelto. Es interesante. Y bueno, y este es un ejercicio que es, digamos, deducir la ecuación diferencial de estado plano en polares, haciendo la conversión del sistema cartesiano al polar, ¿no? Cómo pasar de X a Y, es un problema más que todo de transformación de coordenadas, y cómo pasar la ecuación diferencial del estado plano en coordenadas cartesianas, cómo transformarlo al estado plano en polares, ¿no? A partir de la transformación de coordenadas. Es más matemático este problema que físico, pero bueno, también es bueno para ejercitar un poco el tema del uso de cambio de coordenadas y trabajar en sistema polar, ¿no? Bueno, estos ejercicios complementarían el trabajo práctico de estados planos, o sea, lo que ya se vio de tubos, más lo de sunchado, más lo de volante, más estos ejercicios, complementan el TP general de estados planos en coordenadas polares. Así que bueno, ahora si quieren podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño corte de 10 minutos, vamos a subir la presentación que dio Oscar al campus, así que cuando nos reincorporemos, vemos, así ustedes pueden descargar la presentación que hizo Oscar recién, la tienen para trabajar a mano, y bueno, trabajamos en grupo y planteamos los ejercicios de volantes, estos que les mostré primero, que son parte de la actividad práctica de la clase, ¿no? Y los discutimos después, bueno, trabajan un rato ustedes, después los vemos juntos, y bueno, vemos la aplicación de estos problemas. Sí, también puedes subir la actividad, porque creo que en el campus no está el PDF, no lo estoy encontrando. Bien, bien, ahora me fijo, creo que está oculto, ahora, si no lo subo, pero creo que estaba oculto, ahora lo ponemos también para descargar. Ah, listo, buenísimo, gracias. No ve nada. Bueno, descansamos unos 10 minutitos. Bueno, ¿Cómo fue? ¿Pudieron resolverlos? No llegamos a terminarlo, profe, pero lo empezamos a plantear. Bueno, a ver, ¿quieren mostrar lo que hicieron? A ver. Bueno, Ustedes hicieron el macizo. sí. Bueno, primero nos copiamos los datos y empezamos a plantear, primero tratando de reconocer un poco con tranquilidad el enunciado y qué nos están pidiendo. Empezamos a plantear las fórmulas para calcular las tensiones y tratamos también de relacionarlo con un poco de la teoría, para que no quede, digamos, tan pongo la fórmula y lo aplico.
Así que mientras unos estábamos reemplazando los valores en la fórmula y haciendo el cálculo, digamos, otros chicos del grupo estaban desarrollando esta parte más teórica, digamos. Ujú. Bueno, nada, por un lado, dado que no tenemos el agujero central, la distribución de tensiones va a ser de esta forma, ¿no? Según lo que se vio. Y aparte sabemos que el máximo va a estar en el centro y va a ser igual para las dos. Después, respecto a lo que es la fórmula, la aplicación, bueno, empezamos por plantear los valores para cada variable. ¿Sí? En este caso, el valor que nos dan de velocidad angular es en RPM, entonces para pasarlo a segundos lo dividimos por 60 y nos queda 80 RPS. Después, la densidad, bueno, para el tipo de acero son 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. El radio exterior son 30 centímetros y el coeficiente de Poisson 0,3. Al reemplazar estos datos en la expresión, en este caso es la de tensión radial, Sí, estábamos mirando, bueno, estábamos mirando si la expresión tenía coherencia o si al menos nos daba en algún tipo de unidad que sea tensión, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de la definición de Pascal, donde tenemos kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, podemos ver que en este caso tenemos gramos sobre centímetro al cubo, pero ese cubo se va a simplificar con el centímetro cuadrado acá. Pero, perdona, el Pascal no es así esa unidad. Eh, El Pascal es kilogramo por metro cuadrado. sí, no, No, son Newton. Newton sobre metro cuadrado. claro. El Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Sí. O sea, es unidad de fuerza por unidad de superficie. Claro, un Pascal, sí, es un Newton sobre metro cuadrado. Y como en general es una unidad tan chiquita, conviene trabajar en megapascales, ¿no? Claro. Que un megapascal es un Newton sobre un milímetro cuadrado. Claro. El Newton era kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Claro, Eh, si desarrollaste esa expresión, te queda kilogramos sobre metro Kilogramos. por segundo cuadrado. Porque el Newton es Cabo- kilogramo por metro sobre segundo Ah, cuadrado. hacer cuenta, claro, un Newton es la fuerza que tengo que aplicar a una masa de 1 kilo para tener una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Eso es un Newton. Claro. Si yo reemplazo, Ah, está bien. me Te queda queda kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Creo que estaba bien al principio. ok. Está bien, ahí estás hablando de kilogramo masa. Claro. Sí, perdón, sí. Sí. Está bien, perfecto. No, no. Y bueno, lo que estábamos mirando es que como lo estábamos trabajando con centímetros y gramos, no va a ser la misma relación y vamos a tener una relación de que cada kilogramo sobre metro va a ser 10 gramos sobre centímetro. Habría que hacer una conversión de unidades, pero por lo menos conceptualmente es el mismo tipo de unidades, ¿no? Tenemos masa sobre longitud y también sobre tiempo al cuadrado. Sí, Claro. correcto. Dividirlo bueno, sobre 1000 para tenerlo en kilogramos. claro, En lugar de gramos, tenés que pasarlo a kilogramos. claro. Y después lo mismo para la otra expresión, y bueno, ahí ya tenemos la distribución de tensiones de las dos tensiones. Y hasta ahí es hasta donde llegamos, lamentablemente. Después tendríamos que, bueno, graficarlas
las podemos graficar acá en el propio programa. Y el máximo sabemos que es en el centro, con lo cual evaluando en el centro las dos expresiones obtenemos los máximos. Correcto. Ahí saber, bueno, que la radial en el radio exterior vale 0 y Sí. la circunferencial tiene un valor que es un 42% de la máxima, ¿no? Claro, eso deberíamos compararlo cuando terminamos de hacer todo, de encontrar los valores. Bueno, eso es todo lo que llegamos a hacer. ¿Dónde está? ¿Le pagaste los cocinos? Sí. ¿Qué te dijo? Muy bien. Micrófono abierto. Micrófono abierto, cuidado. Diego, No encontraba el... Bueno, faltaría simplemente completar el cálculo numérico, pero bueno, está bien planteado. Faltaría sacar los valores y asignarles ya la distribución de tensiones, la escala lo hicieron, lo dibujaron. Faltaría calcular los valores, ¿no? Muy bien. Bueno, el otro grupo, el grupo 1 que tenía que hacer el ejercicio 2, ¿lo pudieron completar? Al del volante hueco. No, nosotros llegamos a hacer el cálculo de las tensiones. No pudimos graficar. Bueno, A ¿querés ver, exponerlo? Lo podemos ver y... sí, ahí lo muestro. Bueno, acá pusimos los datos y las ecuaciones para este caso. Y acá, bueno, acá corregimos las letras para que queden los radios acorde a las expresiones que estaban en el PowerPoint. También convertimos las RPM en velocidades radianes por segundo. Y bueno, después reemplazamos en las expresiones, digamos, esta sería la expresión para sigma R, expresión para sigma tita, y de acuerdo al esquema que vimos en la clase hoy, el sigma tita máximo va a estar en el radio menor y el sigma radial máximo va a estar en R igual a B sobre 2. O sea, el radio mayor sobre 2. No, eso no es así. no, es ¿Cómo el radio... es? El máximo está en la raíz cuadrada de A por del B. producto de A por B. Ah, ok. Nosotros tomamos eso porque vimos esto acá. No sé si debe ser ese el error entonces. A ver, a lo mejor coincide. Habría que hacer la raíz cuadrada de A por B. A ver. ¿Y cuánto tenía? El radio era 10 y 30, ¿no? Sí. Sí, no da lo mismo. No. No, siempre está desplazado del radio medio. Es el valor geométrico. Lo que sí, Ahí estás calculando vos. Esta es la expresión para calcular sigma R. sí, El sigma R máximo. cada sigma R máximo, claro. O sea, copiamos la expresión y reemplazamos en el radio. Digamos, en este caso tendríamos que reemplazar por Claro, este está valor. bien. Perfecto. Pero no pensé que Fíjate querías que, tenerla. Sí, perdón, Marcelo. Gustavo, en ese, fíjate que ahí arriba
da la casualidad que dice que A sobre B es 0,25. Esa relación de R sobre B es para ese caso. Claro. Fíjate que arriba claro. hay, Sí, sí. por eso. Sí, por ahí fue el error. Sí, nosotros no estábamos seguros, porque habíamos escuchado que Oscar había mencionado el tema de la media Sí. geométrica y Sí, acuérdense que después nos terminamos guiando por esto. el sigma R bueno, acá no tengo la tableta. El sigma R máximo se va a encontrar en R. Oh, horrible. A ver si puedo meter el mouse. No, yo lo escribo si querés. Dale, dale. Así queda grabado para que borro ese garabato que hice. Ah, te voy a borrar el tuyo también. Para. No, pues yo estoy aquí escribiendo en mi pantalla. ¿Con qué estás escribiendo? Con una tableta. ¿Cómo se Con la llama tableta. esto? Sí. Sigma R. Oscar anda averiguando a ver qué tiene también. Estamos a comprar uno, Oscar, también. Sí, Sí, yo tengo dame la referencia. Sí, después si querés te la comparto. Entonces sería RB. La verdad que escribe espectacular, ¿eh? Sí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Paco, sería entre paréntesis, ¿no? Porque sería evaluado en ese. Sí, en el R máximo, el radio para sigma R máximo. Eso es el valor del radio, no el valor de sigma R, claro. Claro. Eso ponerlo entre paréntesis y abajo. ¿Esto acá? Claro, ahí entre paréntesis, sigma R máximo. Y lo que escribiste, eso iría abajo, ¿no? Ahí, exactamente. Ese sería el valor de R igual a ese valor, a la raíz Claro. cuadrada. Así decís. Sí, No, R para sigma R máximo. Claro, perdón. sigma R máximo y entre ahí no hace falta el paréntesis. Ahí está. Ahí está R, bien. tal que sigma R seamos. Perdón, ahí está. Claro, importante acá que ustedes también recuerden cómo es la distribución de tensiones, que para el disco hueco, el sigma R es nulo en R igual a y R igual a B, y el máximo se encuentra en la media geométrica, ¿no? Claro, según esa expresión. Sí. Sí, por eso no se guíen por ese caso de acá que está para un caso particular de Claro. relación de A sobre B. Eso es por un caso particular. El caso general el que tienen que aplicar es la media geométrica. Sí. Perfecto. Sí, que me parece va a convenir eso, poner el valor directamente y que eso da 0,5. ¿No? Así está confuso. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, y los otros ejercicios que habíamos planteado eran, bueno, de resolver estos mismos ejercicios, pero para determinar las RPM máximas, empleando dos teorías de falla, ¿no? O sea que pueden tomar, en este caso, por ejemplo, si utilizan la máxima tensión principal, tienen que trabajar con el sigma tita, ¿no? Que es la máxima tensión principal que van a tener. Ustedes tienen
Sigma tita es igual. Consulta. Sí, Si puedo volver al Power de la presentación. sí. Yo lo que estaba mirando era que en la limitación de la velocidad lo toma como que está igual que la máxima tensión tangencial. Digamos, si usted despeja de la fórmula de máxima tensión tangencial, le da exactamente esa raíz que está como... Acá, Claro, le da la misma expresión. Esa se obtiene con la máxima tensión tangencial, no con la máxima tensión principal, que está más abajo. esta expresión decís vos. Claro, sí, yo la obtuve de la de más abajo, obtuve la misma, igual. Decís aplicando la máxima tensión tangencial. Sí, Sí, en un disco macizo. Acordate de que sigma θ y sigma r son iguales y te queda con sigma L nomás. Claro. Lo que te está diciendo Marcelo es que cuando vos haces la máxima tensión tangencial, implica que tau es igual a sigma 1 menos sigma 2, ¿no es cierto? Entonces, acá como las dos tensiones son iguales, se te va a anular. Lo que dice Marcelo es plantearlo en el otro plano, a ver si lo puedo dibujar. A ver si puedo hacer un dibujito. Voy a buscar tengo la tableta acá, un segundito, voy a buscar la tableta. Lo que se está significando es que hay un plano, si tomás sigma z0, en definitiva, la tensión tangencial máxima va a ser sigma θ sobre 2 o sigma r sobre 2. Y coincidirían, ¿no?, los resultados. No sé si se entiende. Vamos a dibujar, a ver si, para aclararlo. Si ustedes tienen el disco, aquí en el centro, sigma θ es igual a sigma r. ¿Sí? Entonces, la máxima tensión tangencial, el tau máximo, va a ser igual a sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, ¿no? Entonces, como este sería el sigma θ y el sigma r, se me anularía. Entonces, si tomo un plano, acá estoy tomando el plano ¿no es cierto? Entonces, si tomo otro plano, por ejemplo, comparándolo con el eje normal, o sea, dibujo así, y considero en esta dirección, este sería el sigma z, considero este plano, acá tendría sigma θ o sigma r. En este caso coincide la máxima tensión tangencial con, va a coincidir con, como esto es igual a la tensión admisible sobre 2,
lo voy a igualar al sigma, a esto lo voy a igualar a sigma tita menos sigma z sobre 2 igual al sigma admisible sobre 2. Ahora, como el sigma z es nulo, me queda, al aplicar la máxima tensión tangencial, llego a la misma expresión de la máxima tensión principal. Porque si lo aplico en el plano, como las dos son iguales y tienen el mismo, digamos, signo, al restarlas se me anulan. O sea, en el mismo plano no las puedo comparar. Entonces tengo que tomar en otro plano, ¿sí? Compararla con la sigma z para poder aplicarla. Y llego a la misma expresión de la máxima tensión principal. ¿Se entiende esto? ¿Podría volver a repetirlo? No terminé de Sí. entender. Sí. Nosotros tenemos en el plano, nosotros tenemos un estado de tensión plana, ¿no? En el disco. Entonces, si yo tomo un elemento acá en el centro, un elemento diferencial, el sigma R y el sigma tita son iguales, ¿no es cierto? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, serían máximo los dos. Claro. Entonces, si aplico la máxima tensión tangencial, me dice que el tau admisible es igual al sigma tita menos el sigma R sobre 2. Pero como son iguales y tienen el mismo signo, al restarlo, esto me da 0. Claro. Entonces, lo que hago es tomar el cubo diferencial en el punto central. Entonces tengo, por un lado, tengo una sigma R, tengo una sigma tita, y también voy a tener una sigma L o sigma Z. Entonces comparo en este plano o en este plano. Entonces puedo hacer el tau admisible igual al sigma tita menos sigma z sobre 2, o puedo hacerlo igual al sigma r menos sigma z sobre 2. Ya sabiendo que el sigma z es nulo, no hay tensión en el plano vertical, ¿sí? No hay carga, no hay tensión. Entonces, puedo aplicarlo a la expresión de la máxima tensión tangencial, pero como el sigma z es nulo, voy a llegar a la misma expresión de la máxima tensión principal. ¿No? Que me dice la máxima tensión principal, el sigma admisible, va a ser igual a sigma tita, igual a sigma r en este caso. Esta es la máxima tensión principal para el caso de un volante macizo. Y cuando aplico la máxima tensión tangencial, y para poder aplicarla, la aplico en otro plano y comparo con el plano de sigma z y sigma r o sigma tita, llego a la misma expresión, porque sigma z es nulo. ¿Se ve un poco más claro? Pero el sigma tita no está dividido por 2. No, porque vos tenés que igualar el tau admisible lo tenés que igualar al sigma admisible sobre 2. Entonces con esto se va. Está bien. O sea, el tau máximo admisible es el sigma admisible sobre 2. O sea que se llegaría al mismo resultado. Claro, en este caso, las dos teorías te llevan al mismo resultado. Vas a obtener el mismo, la misma velocidad máxima del disco. Ahí conviene que apliquen otra de las teorías, ¿no? Claro, ahí sí. Eso es lo mismo.
El problema se da cuando tenemos un cuerpo, por ejemplo, sumergido a profundidades, ¿no? Ahí son las 3 de compresión y a iguales. Ahí la teoría de la tensión tangencial hace agua. Claro. Hace agua en las profundidades. Sí, hablando de las profundidades. Por eso que las teorías, bueno, hay que aplicarlas según la condición, porque con la teoría de máxima tensión tangencial, un submarino no se... Bueno, sacando que hay otros efectos, pero una esfera en las profundidades no fallaría nunca. Que sea de un espesor de 1 milímetro o de 50. Claro. O sea, si hay teorías que depende del caso no funcionan correctamente. No son aplicables. Por ejemplo, a ver, quería ver. Acá que tiene la distribución de tensiones, en el caso del disco hueco sí pueden compararlo. Y bueno, también van a llegar a lo mismo, ¿no? Con la máxima tensión tangencial va a pasar lo mismo en este caso, porque sigma R, donde θ es máximo, es nulo. Les va a pasar lo mismo acá. Van a llegar, no hace falta que lo trabajen en otro plano, pero van a llegar a la misma expresión que la máxima tensión principal. O sea que en este caso les conviene comparar con otras teorías, porque tanto para el disco macizo como el hueco, la teoría de la máxima tensión tangencial y la principal arrojan el mismo resultado. Se llega a una expresión, a la misma expresión. ¿Se ve? Profe, eso? Sí. no, tengo una consulta respecto a la aplicación de las teorías de falla. Porque en los enunciados hace referencia, por ejemplo, a lo que vimos en la clase pasada era, por ejemplo, la de la teoría de la máxima distorsión específica, hace referencia a que a que la pieza fallará cuando se alcance en el punto crítico, el esfuerzo máximo sea igual a la energía de distorsión por unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tracción en el momento de producirse la fluencia. En el cálculo, ¿nosotros tenemos que usar la tensión de fluencia del material o una tensión admisible que nosotros consideremos? No, o sea, vos cuando dimensionás una, o sea, digamos, la teoría que es más llamada de falla o comienzo de las tensiones anelásticas, digamos, cuando se definen por definición, que se define cuando ya la pieza falla o, digamos, no quiere decir que se rompa, sino que ya deja de ser útil cuando las tensiones superan los valores admisibles. Entonces, para los fines de diseño, de cálculo, tus valores admisibles son los valores de trabajo. O sea, vos, digamos, no vas a dimensionar, por ejemplo, suponete que tenés un acero, que tenés una tensión de límite elástico de 240 megapascales, y no vas a trabajar con esa tensión como tensión admisible de trabajo. Siempre tenés un coeficiente de seguridad de acuerdo a al tipo de servicio que va a tener la pieza, ¿no? Es las condiciones de trabajo, si hay, digamos, cuestiones de fatiga, de impacto, tensiones dinámicas, bueno, entalladuras, no sé, distintos tipos de, digamos, cuestiones que hagan que esa tensión de trabajo se vea reducida por distintos factores, ¿no? Entonces,
definitivamente vos vas a tener una tensión de trabajo, una tensión admisible. En algunos casos se ve como una sigma W, que es tensión de trabajo, o la sigma admisible, que es la que vos vas a tomar como límite, ¿no? Ahora, en la definición formal de la teoría habla de las tensiones ya cuando pasan el comienzo de las tensiones anelásticas, pero a los fines de diseño, bueno, vos esa tensión la vas a reducir en un coeficiente de seguridad y ese va a ser tu límite de comparación. Y eso va a depender en cada caso de, nosotros acá lo damos como tensión admisible de trabajo, ya la damos como dato, ¿no? Pero en el diseño de un elemento, digamos, dependiendo, por ejemplo, para que tengas una idea, factores de diseño, no sé, por ejemplo, el coeficiente de seguridad en un cable de acero, digamos que puede ser de un ascensor, de elemento, digamos, de elevación y transporte, Sí, puede es ser altísimo. de 10, son coeficientes de 10, 9, 10. Claro. En elementos, por ejemplo, en chasis de vehículos, bueno, suele usar 2, entre 2 y 3, dependiendo si es un camión, un vehículo ligero. Digamos, realmente factores, por ejemplo, de tensiones por efecto dinámico, se suelen tomar un 30%, un 1,3, ¿viste? Sumado eso a factores, digamos, de fatiga y demás, bueno, te terminan dando, se van multiplicando los factores y llegas a un coeficiente de seguridad que puede estar en torno a 2, 2,5. Entonces, bueno, ese sería, digamos, tu tensión de comparación, ¿no? Que te va a poner el límite de trabajo. Y bueno, lo aplicás con las distintas teorías, ¿no? Claro, no, yo pensé que por ahí para dimensionar se usaba, no sé, un cálculo de dimensionamiento y después se verificaba una teoría de falla y ahí sí utilizaba ya la tensión admisible. Pero ahora entiendo un poco mejor, o sea. No, vos por lo general, por ejemplo, vos Podrías haces dimensionar con una teoría de falla, digamos, también. Sí, de hecho, hoy en día los programas de cálculo, que podemos ver algunos ejemplos, podemos mostrar algunos ejemplos de salidas tensionales. Vos a los programas de cálculo por elementos finitos, en el postprocesador, en la salida de resultado, le podés pedir, bueno, ¿qué querés? Las tensiones, la tensión principal, la máxima, o la máxima tensión normal, la máxima tensión tangencial, la tensión de von Mises, o sea, los programas te entregan distintas salidas tensionales. Por lo general se utiliza como método de comparación la de von Mises, es la que mejor se ajusta para las piezas mecánicas de acero. Entonces, lo habitual es cuando pedís la salida tensional, hacer una salida de von Mises y lo comparás con tu tensión admisible de trabajo del material. Ese es el criterio de verificación cuando vos estás diseñando. Bueno, comparás la tensión de von Mises máxima que tenés en alguna parte de la estructura y la comparás con tu tensión admisible del material, ¿no? Esa es la forma práctica de trabajo, ¿no? Cuando vos estás diseñando, dimensionando algún componente. Perfecto. Gracias por la explicación. No, por favor. Así que bueno, la idea sería que prueben en este caso, tanto para el volante macizo como el hueco, tomen la teoría, no sé, la máxima tensión principal y la comparen con la de von Mises o la máxima energía de deformación o la máxima deformación específica, y tomen alguna de ellas y bueno, vean a ver qué resultados obtienen, ¿no? Para comparar los resultados. Si quieren, bueno, la clase que viene vemos las dudas que hayan quedado de los problemas planteados. Podemos ver, ya digamos con eso terminamos la parte de estados planos en coordenadas polares. Y bueno, podemos arrancar con teoría de placas y después en la parte práctica terminar de redondear la parte práctica de este tema.
para que, bueno, no queden dudas. Especialmente de Sunchado y de volantes, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguno de los que está hablando ahora del recuperatorio, alguien de los que está presente en la clase tiene que recuperar el sábado? Yo tengo que recuperar. Sí, yo tengo que recuperar. Yo también, profe. Bueno, el recuperatorio va a ser a las 2 de la tarde, ¿no? Habíamos quedado 14 horas. Sí. Sí. Bueno, lo vamos a hacer con el Zoom de Marcelo Cauteret. Yo estoy el sábado ahí, asamblea de facultad por elección de decano, y bueno, como soy consejero y director de departamento, tengo que ir a votar, y bueno, va a ser un evento que va a durar de la mañana hasta parte de la tarde. Así que bueno, va a estar Oscar con Marcelo ahora Marcelo les va a pasar el link del Zoom de él para ya va a agendar la reunión, y bueno, la metodología va a ser como el parcial, ¿no? Un cuestionario con los problemas, bueno, 3 problemas de teoría matemática, torsión o hiperestático. Y bueno, la idea es por ahí que tengan 3 horas de las 2 de la tarde hasta las 5 para hacerlo, y después lo suban resuelto a una tarea de entrega, ¿no? Sí, de Buenísimo. hecho, ya le agregué en el campus la invitación, se la subí ahí. También está la tarea para que la entreguen. Y bueno, el sábado más sobre la hora subiremos los ejercicios. Ok. Buenísimo. Bueno, si no hay preguntas, ¿alguna consulta? Si no hay, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna consulta de la clase, nosotros si no nos gustaría preguntar algunas cosas sobre el TP integrador que estuvimos trabajando en la semana. Buenísimo. Bueno, aprovechamos y lo vemos. No sé si alguien quiere consultar algo de la clase, si no pasamos a ver el TP integrador. Por mi parte no, profe. Por mi parte no. Bueno, chicos. Bárbaro. Perdón, Buenas Roberto, noches. no te escuché bien. No, que está todo bien, no hay problema. Bueno, ok, Roberto. Fantástico. Bueno, chicos, Buenas noches. nos vemos entonces el jueves que viene. Para los que no tienen que Bien. recuperar y los que tienen, bueno, el sábado. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Igualmente. Buena semana. Igualmente. Más o Chao, menos, nos vemos.